Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más, ya estamos con todos ustedes disfrutando, porque no podemos decir otra cosa, disfrutando de esta auténtica maravilla, esta auténtica joya enclavada en el epicentro de la costa tropical y que, bueno, como bien saben, pues es protagonista de muchos de nuestros programas, puesto que ya llevamos unos cuantos aquí precisamente con esta magnífica vivienda que tenemos detrás, este estupendo palacete del siglo XIX como es la famosa Casa de los Bates y por supuesto todo su entorno que tiene mucho que contar. Precisamente les recordábamos en programas anteriores la importancia de esta localización, hablábamos mucho de su historia, nos remontamos prácticamente a la época musulmana, hacíamos un largo recorrido por la historia, donde sobre todo Ramírez de Madrid, en fin, luego los Jiménez Caballero, etcétera, etcétera, toda la trayectoria de lo que ha ido significando esta zona de la finca de los Bates. Y por supuesto hoy vamos a estar en esta parte frontal, ya recordábamos también esos jardines de tipo romántico, haciendo un guiño precioso a los jardines de la Alhambra, que fueron protagonistas en nuestro programa anterior, pero también hoy queremos dedicarle un tiempo a esta parte frontal, por la cual, don Manuel Domínguez, es un auténtico privilegio poder simplemente respirar y poder pasear en este entorno. Pues efectivamente, los Bates no es solo la parte trasera que vimos de jardines de tipo oriental, de tipo románticos y tal, sino que también los Bates tienen una parte delantera que es muy importante en el conjunto de digamos, del diseño de esta finca, en la parte que da al mar. Es decir, estamos bajando ahora mismo del camino, del paseo que comunica la casa con el Paseo de los Magnolios, con la parte central, frontal de la casa de los Bates, y como el balcón efectivamente, de esta magnífica instalación y de este magnífico entorno que significa la Casa de los Bates, que como bien decía, es muy antiguo, es decir, es antiquísimo. Aquí seguramente si se excavara daría muchísimos datos de la antigüedad de estas zonas y de documentos históricos existen desde finales del siglo XV. Sabemos que era una alquería musulmana, sabemos que Ramírez de Madrid, Francisco Ramírez de Madrid, el artillero de los Reyes Católicos, secretario de los Reyes Católicos, entre lo que le dan los Reyes Católicos, lo que él compra, adquiere toda esta gran propiedad de los Bates y la mantienen, pues seguramente hasta el siglo XIX, que la venden a los Jiménez Caballero, como la familia Jiménez Caballero, como bien decías, que es cuando se edifica precisamente la casa, porque aquí en época del siglo XVI se conservaban algunos restos de lo que había sido la antigua alquería, algunos restos de una aduana, algunos restos de una alberca para cocer lino. En el siglo XVII, a principios del siglo XVII, todavía se conservaba, ellos le decían una mazmorra, que era la ruina seguramente de una torre defensiva. Y sí que es verdad que cuando se hace la partición de los términos municipales entre Salobreña y Motril en el siglo XVI, la línea empieza en la atalaya de Bates. Es decir, atalaya que veremos ahora, o lo que pensamos que debió ser la atalaya de Bates, y que evidentemente era la línea por la cual se partía. Después el término municipal de Motril recupera toda esta zona y ya se incluye completa en el término municipal de Motril. Era la titularidad, ¿no? Claro, y indudablemente pues aquí una propiedad que, aparte de su valor arquitectónico de la casa y tal, tiene un valor paisajístico impresionante, ¿no? Es decir, nada más que recorrer estos caminos que nos llevan hacia la parte central de esta montaña, de esta especie de meseta elevada de los montes del Madalite, que se sale hacia la vega, pues nos da una visión impresionante de lo que es el mar, la vega de Motril, Salobreña, hasta Torrenueva, se ve perfectamente, ¿no? Sí, no, que el punto estratégico que, en fin, claro, en definitiva se convertía. Pues si te parece, Manolo, vamos a pasear primero un poquito
respirando profundamente por esta zona y que de camino nuestra gente también pueda ver estos jardines frontales con esos árboles magistrales y centenarios, lógicamente, de esta parte frontal. Y le vamos hablando un poquito también, bueno, pues de todos estos paseos, porque todos tienen su significado y su importancia. Qué maravilla el poder disfrutar, como decíamos hace tan solo unos instantes, este entorno y ya no solo bueno, pues de estos árboles y de esta vegetación, ¿no?, sino de la tranquilidad que aquí se respira. Estamos, como decíamos, bordeando un poco toda esta finca de la Casa de los Bates y nos encontramos en esta zona que podría ser la entrada de esa famosa albatija, ¿no? Sí, esta sería seguramente, con los documentos antiguos que hablan de la portada de Bates, debía ser esta zona, es decir, el camino de Minasierra, o el camino que viene desde la carretera, es el que daba entrada a la finca y seguramente es lo que ellos denominaban portada de Bates, la puerta de entrada a los Bates. Es curioso porque también los documentos antiguos citan la cruz de Bates, que no sabemos dónde estaba, pero debía haber un cruce de caminos, porque a veces ellos usaban la palabra cruz para cruz de camino, o a lo mejor una cruz, como los cristianos santificaban y ponían cruces, pues seguramente a lo mejor también existió algún tipo de cruz en esta zona. La cruz de Bates también aparece en los documentos antiguos, y esta zona era el camino. Yo creo que incluso esta parte está rebajada, ¿no? Es decir, que esto debía ser una montaña, y seguramente la parte de abajo debió rebajarse un poco en las construcciones de la época. De todas maneras, esto es estamos en una situación geográfica de una peseta elevada, ¿no? Que una zona estratégica. Estamos hablando de los Bates el Viejo. Los Bates el Viejo, porque el Bates Nuevo seguramente sería la zona, cuando ellos hablan de Bates Nuevo, es la zona que ellos debieron meter en cultivo, que antes no estaba cultivada. Seguramente cuando ellos hablan Bates Viejo, son las tierras que ya estaban cultivadas en época musulmana, y eso es lo que ellos hablan de la alquería o de los restos de la alquería del Bates el Viejo, que es lo que había el Bates el Viejo. Y el Bates Nuevo pues sería la zona que el propio conde de Borno, sus administradores y tal, metieron en cultivo, zonas que él compró y que estaban por delante seguramente de... Lo compró a judíos, ¿no? La compró a musulmanes, se conservan las escrituras, he comprado una gran cantidad de tierra en esta zona. Y lo que hacían, tenían sus administradores en Motril que las alquilaban y se dedicaban a arrendar las tierras, ¿no? Y no las trabajaban nunca, los condes de Borno siempre fueron asentistas, no vivieron nunca en Motril, ¿no? Venían de vez en cuando, pero nunca tenían sus administradores en Motril, a pesar de que los condes de Borno eran los grandes propietarios de Motril. Estamos hablando de gente que llegó a tener casi 4.000 marjales, de una vega de 15, 20.000 marjales, era una gran propiedad, más un montón de casas en Motril, más los Bates, etcétera. Es decir, que fue el gran propietario de la zona de Motril. Esas propiedades las adquiere
pues prácticamente con la conquista, es decir, cuando se conquista Motril y Salobreña, que por cierto, ahora que me acuerdo, existía un cuadro que no sé de qué pintor, que en el siglo XV pintaron un cuadro sobre la conquista de Motril y Salobreña. Y similar al de Granada. ¿no? Y se recoge ese cuadro, sabemos que existió, porque se recoge en el testamento de Beatriz Galindo, de la mujer de Francisco Ramírez de Madrid. Beatriz Galindo se recoge en su inventario de bienes, dice, tengo un cuadro de la conquista de Motril y Salobreña, ¿no? Ese cuadro sería curiosísimo, estamos hablando del siglo XV, principio del XVI, apareciera, pues sería impresionante. Claro, y sería algo así parecido al de la conquista de Granada. Claro, ¿no? una cosa así, debería ser rememorando los éxitos militares de Francisco Ramírez de Madrid, que es el conquistador de esta zona, que es el jefe de los ejércitos de los Reyes Católicos que conquistan Salobreña y Motril, ¿no? Y que es evidentemente... Pues, yo me acuerdo, además me hace siempre mucha gracia, por decirlo de alguna manera, la anécdota del famoso cañonazo al torreón de Motril. Al torreón del Cerro de la Virgen, en este Debió caso. ser. Metieron solamente dispararon un cañonazo, el artillero que lo disparó debía tener mucha puntería, lo metió por la ventana del torreón y explotó el torreón y el polvorín que tenían allí, y los moros de Motril se rindieron. Con uno nada más, esa era la muestra de la fortaleza que traían los conquistadores y dijeron, nos rendimos. Claro, la imagen porque primero cayó Salobreña. Primero cayó Salobreña, sí. Primero, más o menos, sobre esa fecha de diciembre de 1489, los Reyes Católicos conquistan esta zona y su jefe del ejército de esa zona era Francisco Ramírez de Madrid. Es decir, y su cuñado, don Pedro Vitoria, que después también fue alcaide de Salobreña y tuvo muchas propiedades también en Motril. Claro, lo dejó como de hombre de confianza. El hombre de confianza, sí. Era cuñado de él, estaba casado con una hermana de Francisco Ramírez de Madrid, y don Pedro Vitoria, que seguramente los Vitoria antiguos, propietarios de La Palma, pues eran descendientes de este primer Pedro Vitoria, que se enterró, murió en 1520 y se enterró en la iglesia mayor, y seguramente Pedro Vitoria era muy devoto de San Sebastián, y posiblemente el culto en Motril a San Sebastián, porque él dice que de enterrarse en la capilla de San Sebastián de la iglesia mayor, es decir, que estaban emparentados, es decir, grandes propietarios emparentados. Este era alcaide, es decir, el capitán que mandaba, el comandante que mandaba las fuerzas cristianas en el castillo de Salobreña y en el alfoz de Salobreña, es decir, en el término que incluía también, lógicamente, Motril y esta zona de los Bates. Tuvieron litigios con esta zona de los Bates, tuvieron litigios porque, como decía antes, cuando se establece las lindes, el término, las mojoneras que ellos decían, del término de Motril se empieza en la atalaya de Bates, ¿no? Es decir, la atalaya de Bates es la que establece la línea recta, el mojón principal, aunque después Motril pleitea por este monte, sí, y consigue que evidentemente este pase directamente al término municipal de Motril. Merecía la pena, supongo, ¿no? Merecía la pena. Hombre, luchar por esto, ¿no? Luchar por esto. Claro que sí. Bueno, como lo vamos a ir viendo, porque vamos a ir bordeando, seguro que van a descubrir, ¿no?, la importancia, como decíamos nosotros, estratégica, ¿no?, de este punto de la finca de los Bates, sobre todo por la visibilidad que tiene y como casa fuerte, ¿no?, que existía aquí. Decíamos, hablamos de Francisco Ramírez, hablábamos de Pedro Vitoria, recordamos, ha salido el nombre, que lo hemos explicado muchas veces, de Beatriz Galindo, la latina, que era la mujer de Francisco Ramírez de... Es la que hereda esta zona. Es la que hereda cuando muere Francisco Ramírez de Madrid. Ellos tienen su lío con la partición de la herencia, porque Francisco Ramírez de Madrid tiene hijos con Beatriz Galindo y tiene hijos también con la anterior mujer, ¿no? Y bueno, Beatriz Galindo se queda con una parte de los bienes y tal, que después hereda su hijo, ¿no? Curiosamente, su hijo Nuño, que es el primer heredero que tienen ellos de la zona de Motril, muere en Motril, y muere siendo joven, tiene una enfermedad y muere en Motril siendo muy joven, ¿no? Y es muy curioso porque esta zona debió ser emblemática para ellos. Es verdad que, como decíamos antes, a lo mejor la configuración no es la misma que hoy, es decir, que evidentemente esta colina de base plana debió existir, o la rebajaron seguramente, no los Ramírez de Madrid, sino antes ya, cuando existía la alquería, y seguramente Ramírez de Madrid pues también
pero hay muchas tierras que son montuosas, es decir, los alrededores de Bates eran tierras montuosas, es decir, cuando ellos hablan de tierras montuosas y aneales es porque estaban sin meter en cultivo, y él mete en cultivo pues todas las tierras de Bates el Viejo, Bates el Nuevo, la Zapatera, que también era propiedad de ellos, estaba inundada, y va adquiriendo pues esta zona de producción cañera fundamentalmente, porque ya se dedicaron casi todo esto a la caña, y va a tener una gran importancia desde el punto de vista agrícola esta zona. Es verdad que en época, por lo menos, lo que tenemos hasta el siglo XVIII, cuando están los inventarios de las propiedades de los Ramírez en Madrid, aquí no hay nada, hay ruinas. Ellos dicen que tienen la ruina de una mazmorra, ellos le llaman mazmorras a una fortificación, seguramente fuerte, sería la casa fuerte, estaría en ruinas, no había más nada. El anterior inventario de 1580 dice que hay una aduana, que hay una alberca para cocer lino y tal, es decir, que si hubo casas aquí, como se supone en época de alquería musulmana, ya no estaban, ya no se conservaban, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo todo el entorno, vamos a seguir disfrutándolo, porque es una auténtica maravilla, sobre todo ver estas vistas y de camino rememorar o recrear un poquito cómo deberían de vivir en esa época. Manolo, por el paseo de los magnolios, pero podría perfectamente ser el paseo de los cipreses, el paseo de las palmeras, el paseo de los aguacates, que también están formando ya parte protagonista de esta fantástica finca. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis en la historia, porque yo creo que es de bien nacido ser agradecido y felicitar sobre todo el magnífico trabajo que hacen los actuales dueños, los gerentes, ¿verdad? Porque ya no es solo el hecho de mantener esta historia viva, sino mantenerla como lo están haciendo ellos, con un trabajo enorme de mantenimiento y de sacrificio por mantener viva toda esa historia. La familia Rodríguez Martín Feriche, ¿no? Es decir, que son los actuales propietarios de la Casa de los Bates. Este paseo es el paseo perimetral al monte de los Bates, ¿no? Este es el que recorre por la parte exterior, le da toda la vuelta al monte y bueno, y permite ver la parte de la casa y ver, sobre todo, está abierto hacia el sur, hacia la vega y la costa, ¿no? Y es un paseo precioso, ¿no? Este es un paseo muy agradable porque nos permite, primero, está orientado al sur, está orientado a la Solana, con lo cual pues disfruta de sol diario y prácticamente todos los días disfruta del sol, y además tiene unas vistas impresionantes, ¿no? Es decir, de la parte de atrás Montes Madalite, la casa y por delante la Vega y el mar, ¿no? Es decir, esto unas vistas increíbles de este paseo perimetral, este paseo que recorre la parte delantera de esta edificación. Esto sería, digamos, en su época debió ser un camino de recorrido y está muy bien adaptado, ¿no? Está muy bien adaptado porque permite tener los dos espacios, espacio monte, espacio sur, espacio vega, orientado a la Solana. Cuando hablábamos al principio de la famosa alquería, ¿no? Nos
rebobinábamos en el tiempo, a sus inicios prácticamente, hablábamos de esa muralla, ¿no?, que fortificaba de alguna manera defensivamente. Aquí toma como incluso un poco más sentido cuando se transforma casi en balcón ahora, ¿no? Yo no sé si bueno, desde aquí se habrán atisbado pues muchos ataques, sobre todo berberiscos, ¿no? Porque Motril ha tenido una serie de asedios que eran casi continuados verano tras verano, ¿no? Verano tras verano. Motril fue una zona de vivir peligrosamente, ¿no? Y además la frontera, la zona de Motril-Salobreña, la zona de la costa del Reino de Granada, era la frontera de un África que era hostil. Los españoles siempre tuvieron el problema de los berberiscos del norte de África, que cuando llegaba la primavera, el verano, pues se dedicaban a saquear pues lo que podían, ¿no? Y hay multitud de datos, por eso siempre la costa estuvo fortificada, ¿no? Es decir, siempre tuvimos en esta zona militares, torres, castillos, etcétera. Siempre, además, todavía quedan, ahí tenemos nada menos que el castillo de Salobreña, que ya era musulmán, o el castillo de Almuñécar, o las torres del Medio, la torre de Salobreña, la torre del Varadero de Motril, Trafarramal, la torre de Trafarramal, es todo un rosario de torres y castillos que permitían la defensa de esta zona. Y yo estoy convencido, los documentos lo citan, que aquí había una atalaya, la atalaya de Bates. Y esto se explica bastante bien. Si aquí hubo una alquería y además posiblemente esta alquería estaba justo en la entrada del camino hacia la parte interior del río Guadalfeo, hacia Vélez y tal, pues que es prácticamente casi lógico que tuvieran algún elemento defensivo. Sí que es verdad que tenían una casa fuerte. Normalmente estas alquerías, Pataura también la tuvo, Lobres también. Recordamos que Pataura está muy cerca. Claro, está muy cerca. Estas tenían una casa fuerte, es decir, se defendían, ¿no? Construían un edificio que en caso de ataque, como siempre tenían el miedo de los ataques, los habitantes de esa zona se pudieran refugiar en esa casa, ¿no? Esa casa, y ellos le llamaban casa fuerte. De todas maneras, hablamos de que había muchos ataques berberiscos, sobre todo que venía de ahí del norte de África, etcétera, pero me da a mí la sensación de que no fructificaban mucho, en el sentido de que, por ejemplo, Motril no ha tenido grandes invasiones, por no decir casi ninguna. Tuvo algunas, ¿no? Tuvo algunas en 1507, 1510, en 1513, después en la zona de los Guájares. Me refiero, intentonas sí, pero de llegar, no, por ejemplo, de llegar, hubo algunas se combatió en la Plaza España, ¿no? Es decir, pero estaban bien defendidas, es decir, desde que los Reyes Católicos se quedan con esta zona, se crea la defensa de la costa, ¿no? Se crea, cuyo cuartel general estaba en Alhambra, en Granada, y ellos mantuvieron los capitanes de caballería famosos, Valdivia y tal, muchos de ellos estuvieron por aquí, Pedro Vitoria, capitanes del ejército que estuvieron por aquí, que por cierto todos se hicieron ricos en Motril, estuvieron en Motril, no sé cómo lo hicieron, pero casi todos obtuvieron grandes beneficios de sus capitanías en nuestra zona. El caso es que quizás lo más frecuente era que los piratas intentaran no atacar tanto a las poblaciones. Con todo eso, Motril se tuvo que fortificar, es decir, Motril se cerró con una muralla, se hizo una muralla, y bueno, Salobreña también. Salobreña tenía el castillo magnífico, el gran castillo de Salobreña, y esta zona no sería extraño porque también tuviera su elemento de fortificación. Incluso cuando Alonso de Contreras compra toda la zona, esta zona de aquí enfrente, que es lo que se llamó la Caza de Contreras, lo que nosotros llamamos hoy Playa Granada, toda la zona de Playa Granada. Alonso de Contreras también, que era su casa fuerte en esas propiedades, que tuvo ahí 700 marjales, que se dice pronto, 700 marjales, de aquella época eran muchos marjales, y él crea su casa fuerte también, como refugio para los trabajadores que estaban trabajando en sus tierras en el caso que se produjera alguna incursión, alguna racia de los piratas berberiscos. Si esto fue una alquería, pues evidentemente también debió tener algún modelo de defensa y también debió tener, y lo citan los documentos como la atalaya de Bates, alguna torre que pusiera en contacto
el castillo de Salobreña con la torre del Trasfarramal, que está casi enfrente, o con la torre del Varadero, y de manera que esto se pudiera defender también. Y son torres atalaya, es decir, son torres de aviso. ¿Y había algún sistema de comunicación entre torres? Fuego, normalmente humo por la mañana y fuego por la noche. Es decir, por la mañana se comunicaban con humo y por las noches con fuego, con llamas, ¿no? El caso es que esto que hoy se conoce como el Mirador de África en la Casa de los Bates actual, tiene toda la pinta de haber sido una atalaya cuadrada. Los musulmanes no construían... un saliente. Claro, un saliente, y sobre todo porque tiene unas vistas impresionantes hacia Salobreña y hacia Torrenueva. Se ve toda la costa de Motril desde aquí. Sería un elemento fundamental para evitar, por un lado, que vinieran piratas por la zona de Carxuna, que era muy frecuente que desembarcaran en Carxuna, porque Carxuna estaba muy abandonado, ¿no? Y pudieran observar y avisar al castillo de Salobreña, que estaban las guarniciones en el castillo de Salobreña, que salieran a la defensa de este caso, y esto se ve claramente, ¿no? Es decir, los fuegos de la torre de Torrenueva, o de la torre del Chucho, que estaba en lo que es el cabo de Trafalcasi, o el cabo de Sacratí, que decimos hoy. ¿Torre del Chucho? El Chucho. De ahí viene el nombre de la playa de la Chucha. Vale. Estuvo la torre del Chucho allí, después el Varadero, la torre del Varadero, la torre de Trasfarramal, justo casi aquí enfrente, en la misma línea, o casi en la misma línea, el camino protegía el camino de pescadores que viene y subía hasta Pataura. Y aquí pues sería normal que existiera también otro modelo de torre defensiva o de torre de aviso, torre atalaya, que permitiera la visibilidad de todo el espacio geográfico que había que defender. Es que la visión es perfecta. Y se ve claramente, ¿no? Es que perfecta, es meridiana, es que es... De todas maneras, también habrá que recordar que el agua no estaba tan lejos. No, en aquella época, hoy nosotros hay un camino en la Vega de Motril que se llama el Camino de Patria. Era el camino que comunicaba pues prácticamente en plan casi horizontal a la línea de costa, recorría pues toda la zona de la Vega de Motril hasta llegar desde la Rambla de la Bruja hasta llegar prácticamente al río Guadalfeo. Pues bueno, los documentos antiguos hablan de que desde el Camino de Patria, entre Motril y Salobreña, era todo charcas. Es decir, el último resto fosilizado de esas charcas es lo que nosotros llamamos hoy la charca de Suárez. Claro. Pero antiguamente era todo la gran charca, zona pantanosa, que debió haber, por eso no estaba cultivado, es decir, porque era zona de pantano, ¿no? Es decir, y se criaban pues, carrizos, aneas, todo este tipo de cosas, e incluso más para arriba, porque los documentos antiguos dicen que la zona de la Zapatera, que es esta zona de aquí, por debajo del Jarir, y esta zona de aquí estaba también sin cultivar y que también estaban inundadas, ¿no? El caso es que la Vega de Motril, cuando hablamos hoy de la Vega de Motril, tiene 60.000 marjales aproximadamente. En el finales del siglo XVI tenía 15.000, nada más, 15.000 marjales de cultivo. Es decir, se ha aumentado al triple, ¿no? Es decir, prácticamente al triple. ¿Eso cómo se aumentó? Pues desecando charcas, metiendo tierras en cultivo, poco a poco fueron metiendo más tierras en cultivo. Pero cuando nosotros hablamos de esta zona, seguramente lo cultivado sería prácticamente lo que llega hasta la carretera de Salobreña. Más para abajo, pues no habría casi nada. La Algaida, que está donde hoy está la celulosa, esta zona de la Algaida y toda esta zona de Balabarcas y Musulmán Albirca, la zona del pago de la Alberca, pues estaría sin cultivar, estarían todo... El río además partía unas veces para un lado, la desembocadura del río era muy ancha y tenía muchos brazos, unas veces partía para un lado, otras veces partía para otro, y seguramente pues esto tardó bastante tiempo en ponerse en cultivo. Para el siglo XVII, sobre todo debido al auge cañero, cuando empezó a desarrollarse la caña de azúcar, es cuando se vuelven todos locos en meter todas las tierras posibles en cultivo, pues la caña de azúcar da mucho dinero. La caña no, el azúcar da mucho dinero. Y había que tener las máximos de tierras en cultivo, ¿no? El caso es que esta atalaya de Bates, si es que este mirador de África corresponde, y no sería extraño
que correspondiera a lo que fue antiguamente la atalaya de Bates, se ve claramente. Es decir, atalaya es una torre del cual permite visibilidad y comunicación con las otras torres defensivas. Pues más claro el agua. Cabo Sacratí, Torre del Xuxo, Torre del Varadero, Torre de Trafarramal y Castillo de Salobreña. Todo controladito para que en caso de que aparecieran los barcos berberiscos se pudieran ver desde lejos y avisar que salieran a la defensa. Y permitían la comunicación hasta con Granada, porque a través de Vélez y las torres que seguían tal, pues avisaban hasta Granada, ¿no? En caso de que tuvieran que venir los soldados de Granada a defender la costa. Por eso los vecinos de Motril, de Salobreña, seguramente de los Bates y tal, siempre vivieron armados. Históricamente es una zona muy peligrosa y tenían armas. Cuando se repuebla Pataura, se repuebla, los Bates no se repueblan porque como los compra Ramírez en Madrid, cuando expulsan a los musulmanes ya era de ellos, con lo cual no se repuebla. Pero por ejemplo cuando se repuebla Motril, se repuebla Pataura y tal, cuando se expulsan a los moriscos, una de las condiciones que ponen para que los castellanos vengan a vivir es que vengan con armas. Y vengan con sus arcabuces, con sus adargas, con sus lanzas, con sus ballestas, porque había que estar armados. Había que estar alerta siempre. Decir, había que estar armados, porque muchas veces los que recurrían a la defensa en caso de que aparecieran barcos berberiscos o piratas o corsarios en la costa, eran los propios vecinos. Los batallones, los vecinos estaban encuadrados en batallones y esos batallones vecinos pues se organizaban para ir a la playa, porque la idea era siempre intentar que no desembarcaran, ¿no? O si desembarcaban, combatirlos en la playa, nunca en la ciudad, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir después de esta fantástica lección de historia de don Manuel Domínguez, pues vamos a continuar ya un poquito hacia el interior y vamos a ir buscando esa fantástica vivienda que llegaba, lógicamente, muchísimo después, en el siglo XIX, y bueno, que vamos a ir conociendo. Vamos a seguir paseando porque esto es una auténtica maravilla. Pues hasta aquí podríamos decir que llega nuestro programa de hoy, porque al final el tiempo, aunque aquí parece detenerse, se nos agota. Ya saben ustedes que el tiempo en televisión también es oro. Y disfrutando de estos jardines, de esta parte defensiva, de la famosa atalaya, de todo el entorno, en fin, de toda esa historia que una vez más hemos compartido con nuestro cronista oficial de Motril, con don Manuel Domínguez, aquí en la Casa de los Bates. Seguro que nos quedan más programas, porque ya les digo que en nuestra próxima edición nos vamos a meter dentro de esta vivienda, de esta casa palacete del siglo XIX, que es una auténtica maravilla, por fuera, pero también por dentro. Así que les esperamos la semana que viene aquí en La Alquería. Don Manuel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.